Los cineastas parecen dioses, pero son tan mortales como nosotros, y a veces mueren cuando están filmando. Muchos pierden la vida por causas naturales, pero otros padecen destinos más trágicos, incluso desconcertantes. Al menos la mayoría de sus películas logran ser completadas por otros profesionales para que podamos disfrutar de sus últimas creaciones. Hoy recordaremos a 10 directores que no terminaron sus películas porque lamentablemente fallecieron. Este video está hecho gracias a mi nuevo curso de guión. Quédense hasta el final para un 20% de descuento. Número 10. ¿Hay algo más irónico que hacer una película sobre autos y morir en un accidente automovilístico? Eso le sucedió a Joe Ranft. A comienzos del siglo XXI era uno de los creativos más talentosos de Disney y Pixar. Podía desempeñarse como artista de storyboards, animador y guionista. También le prestaba su voz a personajes secundarios. Su gran oportunidad llegó cuando su jefe y amigo John Lasseter lo invitó a codirigir con él Cars. Contaría la historia de madurez donde los protagonistas serían coches y otros vehículos. Ranft se comprometió con el proyecto ya que coescribió el guión y le puso las cuerdas vocales a 2 camionetas, Red y Jerry Recycled Batteries. Estaba ilusionado con la película y todo su equipo disfrutaba de su entusiasmo. Pero todo terminó el 15 de agosto de 2005. Viajaba en su auto por la autopista 1 en Mendocino, California, cuando se estrelló contra un guardarraíl y cayó a las aguas del Océano Pacífico. Murió a los 45 años. Por aquel entonces Cars estaba en producción, pero pudo ser completada por Lasseter como único director. La película está dedicada a la memoria de Ranft. Este caso revela que no importa lo apasionados y talentosos que sean los directores, ni su posición en una industria como la de Hollywood. La muerte puede sorprendernos en cualquier instante mientras estamos activos. En este video veremos casos aún más terribles y con cineastas de más renombre. Número 9. ¿Qué pasa cuando uno de los directores más influyentes de una década fallece en pleno rodaje? Bueno, este es el caso de Max Ophüls, nativo de Alemania. Trabajó en Europa y Hollywood durante los años 50, donde se hizo conocido por melodramas de gran potencia cinematográfica. De hecho, fue el primer cineasta en popularizar el uso de travelings para plano secuencia. En 1957 comenzó a trabajar en Los amantes de Montparnasse. Esta producción francesa estaría centrada en el último año del artista plástico Amedeo Modigliani. Comenzó a dirigir escenas de interiores hasta que tuvo un ataque al corazón. Su salud quedó muy deteriorada y no pudo seguir al mando del proyecto. Para peor, fue visitado por los productores de Lola Montes, uno de sus films previos, para avisarle que querían recortar la película con vistas a un reestreno. El disgusto aceleró la muerte de Ophüls. Les Amants de Montparnasse se había quedado sin director, pero no por mucho tiempo. Jacques Becker, director y amigo de Ophüls, aceptó terminarlo. Al final, ambos figuran como directores. Curiosamente, Becker viviría una situación similar a la de su colega. Perdió la vida 2 semanas después de filmar Le Trou. El film debió ser completado por su hijo, el también director John Becker, aunque solo figura acreditado su padre. Número 8. Esta película acabó con la vida no solo de su protagonista, sino también de su director. Es tremendo. Avalanche Express, de 1979, era un thriller de espionaje ambientado en un tren. La dirección recayó en el canadiense Mark Robson. Editó clásicos como Citizen Kane, de Orson Welles, y luego inició una trayectoria como director. Podía adaptarse a cualquier género, lo que le valió el estatus de artesano hollywoodense. Este nuevo proyecto era prometedor. Contaba con estrellas de la época como Lee Marvin y Robert Shaw, y el tema estaba vigente debido a la Guerra Fría, pero todo se complicó. El rodaje fue muy exigente y Robson venía padeciendo problemas de salud. Faltaban 10 jornadas para terminar cuando debió ser hospitalizado en Londres. Allí murió de un ataque cardíaco el 20 de junio de 1978. Lorimar Films, que financiaba la película, buscó un reemplazante para completar el trabajo. El elegido fue Monte Hellman, otrora alumno de Roger Corman y cineasta independiente. Dirigió escenas que faltaban y las secuencias con efectos especiales. También debió lidiar con otra pérdida. Shaw falleció antes de concluir sus escenas. Su repentina ausencia fue resuelta en la postproducción. Pese a tanto esfuerzo, Avalanche Express fracasó y hoy casi nadie la recuerda, pero Hellman siguió en actividad y hasta fue productor ejecutivo de Reservoir Dogs, la primera película de Quentin Tarantino. Venimos revisando casos de films que terminaron siendo dirigidos por 2 directores, pero el que viene no se asemeja a ningún otro. Número 7. Existen varios directores que murieron rodando sus películas, pero solo uno eligió aparecer delante de cámara con el fin de registrar su último suspiro: Nicholas Ray. Obtuvo fama y prestigio por films como Rebelde sin causa. Para fines de los 70 padecía un cáncer terminal, pero no permitió que eso lo detuviera. Se propuso morir filmando, y por eso encaró Lightning Over Water. Sería un registro sincero de sus últimos días, con fragmentos de We Can't Go Home Again, un film experimental que había hecho con sus alumnos en la Universidad de Binghamton. Para no estar solo, Ray llamó como codirector a Wim Wenders. El cineasta alemán ya tenía un nombre y había trabajado con su colega en films como El amigo americano. Aceptó la propuesta de acompañarlo y ambos se complementaron de inmediato para dirigir. Tal como podía esperarse, Ray murió de insuficiencia
insuficiencia cardíaca el 16 de junio de 1979. Wenders terminó de editar el film, que significó el testamento de un maestro capaz de dejar la vida haciendo cine. Número 6. ¿Un director puede ser asesinado por su propia película? Suena rarísimo, pero eso fue lo que le pasó a Theo Angelopoulos. El cineasta griego fue uno de los autores más respetados de los 2000 y un infaltable en los festivales de cine más importantes. A finales de 2011 comenzó el rodaje de The Other Sea. Fiel a su costumbre, tocaría temas fuertes como la inmigración ilegal, la trata de personas y la crisis económica que padecía Grecia. El rodaje iba a extenderse durante 6 semanas en Atenas. La tragedia se impuso el 24 de enero de 2012. A las 7 de la tarde, Angelopoulos arribó a una vía situada en un túnel de circunvalación en Drapetsona, un vecindario ateniense. En unas horas rodaría allí, pero quiso ir temprano para ultimar detalles. Cuando intentó cruzar la vía, fue atropellado por una moto conducida por un oficial fuera de servicio. El director quedó con heridas demasiado graves. Luego de una hemorragia interna, murió a los 76 años. El hecho quedó caratulado como accidente, pero había cabos sueltos. Los medios revelaron que la ambulancia se retrasó 3/4 de hora. Surgieron teorías de que fue asesinado por los bancos de Europa u otras corporaciones descontentas con la temática de su cine. Esto jamás pudo ser confirmado. En tanto, The Other Sea quedó inconclusa, aunque sobreviven imágenes de su detrás de escenas. Si el supuesto crimen de Angelopoulos les parece extremo, están equivocados. Apenas estamos en la mitad del top y se vienen casos aún más devastadores, misteriosos e insólitos, como el que tenemos a continuación. Número 5. Este video está dedicado a los directores de cine, pero el siguiente episodio es tan inusual e impactante que debería ser incluido. ¿Puede alguien morir asesinado por una jirafa? Por supuesto. Si no me creen, les cuento el caso del cineasta sudafricano Carlos Carvalho. Había ganado el León de Plata en el Festival de Cine de Cannes y otros premios como director de fotografía de la película The Forgotten Kingdom. El 2 de mayo de 2018 se encontraba en Hartbeespoort, al norte de Johannesburgo. Trabajaba como operador de cámara en Wild at Heart, un programa de televisión británico. Debía hacer tomas de las patas de una jirafa llamada Gerald. Todo marchaba tranquilo hasta que el animal perdió el control. Comenzó a seguirlo, pero el equipo técnico no se asustó. Les parecía una situación graciosa. Carvalho siguió filmando, pero Gerald balanceó el cuello y le dio un cabezazo que lo arrojó 5 metros por el aire. Quedó inconsciente y sangrando por los ojos, la nariz y las orejas. Fue trasladado al Male Park Hospital de Johannesburgo, donde se comprobó que había sufrido severas heridas craneales. Murió esa misma noche, a los 47 años. Unos días después de la tragedia, Dina, la viuda de Carvalho, se acercó a Hartbeespoort para conocer a Gerald. Según dijo, parecía agresiva y no le quitaba los ojos de encima, como si quisiera atacarla a ella también. El deceso de Carlos Carvalho parece insuperable, pero todavía faltan más directores caídos en acción, y de los más icónicos. Número 4. Los excesos son capaces de arruinar la carrera de directores y actores por igual, y si no son tratados a tiempo también pueden hacerles perder la vida. A los 37 años, el director alemán Rainer Werner Fassbinder había rodado 44 películas y trabajos para televisión. Parecía no tener techo. Su audacia y desmesura no conocían límites. En 1982 filmó Querelle, un drama basado en la obra de Jean Genet. Un proyecto ambicioso para el que contó con un elenco internacional y una puesta en escena arriesgada. Todo hacía pensar en una nueva obra cumbre, pero Fassbinder tenía problemas con los excesos. Durante la postproducción organizó una fiesta en su departamento de Múnich. El descontrol fue inevitable y la mezcla de sustancias prohibidas lo liquidó. El mundo del cine lamentó tan repentina pérdida. Al mismo tiempo, Querelle había quedado incompleta. La solución llegó gracias a Juliane Lorenz, editora confidente del cineasta. Cuando se estrenó, la película dividió a la crítica, pero resultó un éxito. Hoy es recordada como la despedida a lo grande de un artista tan desaforado como su propia obra. Número 3. Esta película fue tan complicada de hacer que su director perdió la vida intentando terminarla. En 1970, el legendario director Orson Welles comenzó a filmar Al otro lado del viento. Sería una sátira de Hollywood contada con un estilo de cine dentro del cine. El protagonista era un cineasta veterano que está rodando una película justamente titulada Al otro lado del viento y tiene problemas para financiarla. El propio Welles vivió aquella situación en la vida real. Puso dinero de su bolsillo y contó con capitales de España e Irán, pero igual emergieron los problemas. El rodaje debió ser interrumpido varias veces por diferentes motivos. Recién terminó en 1976. Luego, mientras editaba, el director debió enfrentar un juicio de un productor iraní. Entonces, las latas con el material fueron archivadas en una caja fuerte en París. A pesar de incontables intentos, Welles nunca pudo retomar el proyecto. En 1985 murió de un ataque cardíaco. Parecía ser una más de sus películas malditas, pero en 2014 los derechos fueron adquiridos por la compañía Royal Road. Al otro lado del viento fue terminada por los colaboradores más cercanos
cercanos de Wells, como el también director Peter Bogdanovich. El resultado final fue presentado en festivales, donde tuvo un recibimiento como el legendario creador merecía. Número 2. La muerte no perdona ni a los héroes ni a las estrellas. Bruce Lee ya era un astro cuando en 1973 se encargó de Game of Death, una apuesta que lo tendría como actor, guionista y director, pero nadie se imaginó lo que sucedería. El 20 de julio fue al departamento de Betty Ting Pei, una de sus actrices. De pronto, él sintió un fuerte dolor de cabeza. Ella le dio un Equagesic, un medicamento compuesto de aspirina y meprobamato. Lee se acostó, pero jamás despertó. Fue declarado muerto a los 32 años. La autopsia reveló que había tenido un edema cerebral, potenciado por una reacción alérgica al Equagesic. Game of Death podía quedar inconclusa, pero en 1977 fue terminada por la compañía Golden Harvest y el director Robert Klaus, que había trabajado con Lee en Enter the Dragon. La presencia del artista en pantalla fue suplida por dobles e imágenes de sus películas previas. Mientras tanto, la muerte de Lee originó teorías que alimentaban su leyenda. La más extravagante dice que fue víctima de una maldición milenaria que afecta a los varones de su familia. Eso también le habría pasado a su hijo, Brandon Lee. Murió durante el rodaje de The Crow, pero a ese caso lo tratamos en videos anteriores. El fallecimiento de Bruce Lee sigue siendo repentino y oscuro, pero no se compara en absoluto con el que engalana el primer puesto, en buena parte porque está centrado en un titán del cine. Pero antes de pasar al número 1, si estos videos te inspiran a crear tus propias historias, en este caso historias un poco macabras, puedes apoyar este canal adquiriendo mi nuevo curso de guión. En 13 horas de clases nos enfocamos en el formato, la narrativa y la ejecución de un guión para de una vez perderle el miedo a la hoja en blanco. También incluye mi propia experiencia escribiendo guiones para series en plataformas de streaming o cortometrajes independientes con amigos. Tienes toda la información del curso abajo en la descripción y usando el código ZEPFILMSYT al finalizar tu compra hay un 20% de descuento. Número 1. De todos los directores que no terminaron sus películas porque murieron, hay uno que ejerce una fascinación única. Stanley Kubrick era un genio, un hacedor de gemas, un visionario, pero también un enigma, y su muerte resultó igual de misteriosa. A fines de los 90 encaró otro de sus proyectos más demorados, Eyes Wide Shut, un drama intimista camuflado de thriller, protagonizado por Tom Cruise y Nicole Kidman, la pareja del momento. El rodaje fue tan extenso y anticonvencional como podía esperarse del director, y lo contamos detalladamente en otro video, pero nadie estaba preparado para lo ocurrido el 7 de marzo de 1999. Kubrick fue hallado muerto en su casa de Londres. La versión oficial indicó que había sufrido un paro cardíaco. Sin embargo, surgieron teorías de que fue asesinado por los Illuminati, una de las sociedades secretas más influyentes y peligrosas. Ellos lo habían contactado décadas atrás para que los ayudara a dominar el mundo, pero él, según parece, se negó y los denunció a través de sus películas. Más allá de la causa de su muerte, Eyes Wide Shut había quedado en etapa de postproducción. Los asistentes del realizador se encargaron de pulir detalles técnicos en base a las notas que les había dejado. Hasta Cruise y Kidman ayudaron. Así pudo ser estrenada el 16 de julio de 1999, convirtiéndose en la más taquillera de Kubrick. También cautivó a los especialistas en conspiraciones, que detectaron toneladas de simbolismos de los Illuminati. Las relaciones de pareja pueden ser complicadas, incluso para las estrellas. Hay matrimonios y noviazgos donde triunfan el amor, la lealtad y la ternura, pero otras veces pasa lo contrario. Son devorados por las peleas, excesos y escándalos. Algunos casos hasta terminan en tragedia.